Bueno, en esta parte vamos a explicar cómo se tiene un objeto UI en el cual puede ingresar información de texto. Entonces para ello tenemos aquí main camera. Lo primero que vamos a hacer es adicionar un canvas. Aquí tenemos el objeto canvas y a este objeto canvas entonces vamos a colocarle un input field. Entonces, este objeto input field me va a permitir ingresar información de texto. Entonces que si le damos play, acá así como está el sistema, puedo ingresar la información que yo quiera, por ejemplo hola, y ahí he podido ingresar la información textual. Entonces, al igual que varios de los objetos que hemos ya manejado, entonces en input field le puedo colocar la información de texto, de la información del nombre para ese campo de texto. Entonces entrada 1, por ejemplo, podría ser el nombre de este objeto. Aquí observamos pues igual que en otros, la respectiva información de la posición, la información del ancho y del alto si queremos cambiarlo, la información del punto pivote que lo tenemos aquí, y si deseamos rotar el objeto en X, Y o Z, y si que deseamos cambiar la escala. Bien, ¿qué otros elementos tenemos acá? Entonces de entrada la información del input field, aquí tiene un lugar que se llama text. Entonces podemos hacer que el texto aquí por ejemplo esté centrado tanto en forma horizontal como vertical, y podemos cambiarle el color de ese texto, por ejemplo que sea un color azul, color del texto, y podemos agrandar el tamaño. Entonces por ejemplo 25. Listo, entonces miremos en el momento la acción, le hacemos clic, entra la información del texto, maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, y ahí ya tendríamos la información del tipo textual. Bueno, es posible también que requiramos información, por ejemplo ingresar números. Yo podría por ejemplo colocarle aquí 150. Siempre que se entre la información, así sea un número, él la reconoce como un texto, y después nos tocará hacer una conversión para que esa información del texto nos quede como un carácter numérico. Entonces hay que hacer un proceso de conversión. Bien, entonces aquí tenemos nuestro objeto de entrada de texto. Bueno, y si uno quisiera cambiar por ejemplo información, al igual que lo que hicimos con el botón, podríamos pensar en que por ejemplo que cuando esté sin presionar en condiciones normales, por ejemplo tenga un color, cuando entre ustedes observan aquí que se oscurece o cambia el color, y lo mismo entonces puedo hacer si está presionado eso. Pero bueno, en este momento podemos dejarlo sencillamente así y observar que estas opciones las podemos cambiar aquí en la parte de input field de texto. También podemos aquí en este caso, en las condiciones normales, cambiarle el color. Podemos colocarle un color tenue amarillo, le damos play, y aquí observamos que de acuerdo a la acción del mouse podemos cambiar el color. Cuando está afuera tiene un color, cuando está dentro tiene otro color. Entonces en este caso el input field me permite ingresar información textual o numérica. Él la reconoce solamente como información de caracteres, y después hay que hacer el respectivo procesamiento para saber qué se hace con esa información.